Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Estamos en la cuarta y última visión que comenzamos desde el capítulo 11, verso 19, con la visión del santuario. Recordando que el libro de Apocalipsis tiene un propósito y es mostrar el desarrollo y el fin del conflicto entre el bien y el mal. El tema central es la segunda venida de Cristo, nuestra bendita esperanza. En el capítulo que corresponde para este día, el capítulo 13, muestra a dos bestias, dos grandes bestias, dos animales extraños, pero animales al fin, dos bestias. Uno que sale del agua y uno que sale de la tierra. Una bestia marina, pero las características que tiene no es de bestia marina, pero sale del agua. Otro sale de la tierra, surge de la tierra. Y actúan en contra de los que quieren hacer la voluntad del Señor. Son bestias enemigas, dominadas por el dragón. Dragón que ya estudiamos en el capítulo 12, que sabemos que es Satanás. Y esto desafía al pueblo de Dios. Pero les decía que el tema central del libro de Apocalipsis es la venida de Cristo y no estas bestias. O sea que al estudiar estas bestias es para conocerlas, para evitarlas, para enfrentarlas, pero no son el centro del mensaje. No deben captar nuestra atención en su totalidad, sino que deben despertar nuestro interés en obedecer aún más a Dios a pesar de sus ataques. Entonces, en el capítulo número 11, verso 19, veíamos lo siguiente: el templo de Dios abierto en el cielo. Allí debe estar nuestra atención, en el templo de Dios, viendo a Cristo interceder por nosotros. Y se ve el arca del pacto. En el arca del pacto están los 10 mandamientos. No olvidemos eso es importante. Allí está el sello de Dios en su santa ley, que lamentablemente a algunos cristianos no les gusta. Pero fíjate, ¿a quién no le gustan los mandamientos de Dios? Según lo que leíamos en el capítulo número 12, la mujer que es perseguida por el dragón, y el dragón es Satanás, que echa de su boca agua tras la mujer para arrastrarla, y esas aguas representan enseñanzas, doctrinas, creencias, ideologías que tienen las personas en la mente, que Satanás ha introducido en nuestra sociedad, para que a través de esas aguas la mujer que representa al pueblo de Dios sea arrastrada. Pero el Señor protege a la mujer y la sustenta aún en el desierto. Cuando Satanás ve que Dios protege a la mujer, que protege a su pueblo, Satanás, dice el versículo 17, que se llena de ira contra esa mujer. Y se va a hacer guerra contra el resto de los descendientes de esa mujer. Y las características de los descendientes de esa mujer es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿a quién le incomodan los mandamientos de Dios? ¿A quién le molestan los mandamientos de Dios? ¿Qué aira a Satanás? Que nosotros seamos obedientes a los mandamientos. O sea, ¿a quién no le conviene que los mandamientos estén vigentes? A Satanás. Entonces, eso evidentemente impulsa o nos sentimos desafiados. Hay desafíos. Hay un libro que, por cierto, se llama así. Se llama Los desafíos del remanente. Se los voy a mostrar. En la actualidad, el remanente enfrenta 3 desafíos. Primero, consolidar la fe ante los ataques físicos de Satanás. A esto le llamamos persecución, ahí lo dice el autor. Segundo, saber resistir los ataques de Satanás que hace en forma de engaño. Satanás engaña, ataca físicamente, pero cuando no puede con lo físico, entonces logra engañarnos, logra introducirse, tomando incluso enseñanzas bíblicas para tergiversarlas y engañar. El desafío del remanente es reconocer todos esos engaños para no ceder a ellos. Tercero, aceptar la misión especial que Dios tiene para ellos, para el remanente, y trabajar para poder cumplir con esa misión. ¿Cuáles son los 3 desafíos del remanente? Resistir la persecución. Ese es lo primero. Segundo, reconocer los engaños de Satanás. Y número 3, poder cumplir la misión. Es decir, que lo que yo he aprendido y lo que yo he vivido debe ser un testimonio para otras personas.
Y dice Juan, en medio de esta visión, después que aparece el dragón, aparece la mujer y aparece la ira del dragón contra quienes guardan los mandamientos de Dios, Satanás cambia la estrategia y surge del mar una bestia, un animal horrible, 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 horrible. Y dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nada más aquí, en esta primera parte del versículo 1, vemos similitudes con el mismo Satanás. Porque Satanás en el capítulo 12 aparece como un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. ¿Qué representan esas cabezas? ¿Qué representan esos cuernos? Representan varias cosas. Primero que nada, Satanás está utilizando el número 7 para burlarse de Dios. El número 7 es perfección, o sea, Satanás aparenta ser perfecto. El número 10 tiene que ver con la fidelidad, por eso aquello de los 10 mandamientos, fidelidad. Satanás aparenta ser fiel, aparenta ser perfecto, aparenta ser un redentor, un salvador, a través de poderes humanos. Pero estas cabezas también representan otras cosas. En las cabezas donde se toman las decisiones. Poner 7 cabezas de acuerdo para tomar decisiones. Y Satanás ha hecho todo lo posible a lo largo de toda la historia para utilizar los poderes humanos para que lleven una secuencia de decisiones en contra de Dios. El cuerno es poder. Entonces aquí estamos hablando de un poder político que Satanás utiliza, pero que a la vez también es un poder religioso. Y ya ustedes se van a dar cuenta por qué. Aparte de tener estas cabezas y de tener estos cuernos, dice que tenía en sus cuernos, en esos poderes, en esos sistemas políticos, tenía diademas, coronas, igual que aparece el dragón de Apocalipsis 12. O sea, son muy parecidos el dragón y la bestia. La bestia es seguidora del dragón, es representante del dragón aquí en la tierra. Surge del agua, y el agua, bueno, ya habíamos visto el agua que sale de la boca del dragón. La tierra absorbe el agua o abre su boca para tomar el agua, para recibir el agua, para proteger a la mujer, y de esas aguas precisamente, aunque aquí dice arena del mar, o sea, el mar, el agua del mar, de esas aguas que en su momento parecían como río, ahora son un mar, surge este animal. Engendro de Satanás. ¿Okay? Es un animal que representa un poder. En sus cabezas, en estas cabezas, tiene nombre de blasfemia. Y una blasfemia es una grosería, una vulgaridad, un insulto a Dios directamente. Muy parecida a la actitud que tiene el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Esta bestia que Juan ve dice que era semejante a un leopardo. O sea, su estructura física era como de un leopardo. Sus pies, sus patas, aquí dice pies, pero un animal tiene patas, o su fundamento donde pone la firmeza de todo su cuerpo, en sus patas, eran como patas de oso. Su boca era como boca de león. Y el dragón le cede, le da su poder, le da su trono que seguramente consiguió usurpando poderes, y le da su grande autoridad. Porque el dragón, que es el diablo, asume un poder que no le corresponde, toma un dominio que no era de él, pero se lo cede a la bestia, le da el poder a la bestia. Ahora fíjate una cosa, esta bestia tiene cuerpo de leopardo, tiene patas de oso y tiene boca de león. Y estos animales ya los habíamos visto antes. No es la primera vez que vemos la descripción de estos animales. Son los mismos animales que aparecen en el capítulo número 7 del libro de Daniel. Daniel, en esa visión, cuando ve salir 4 bestias del agua, ve primero a un león, después ve a un oso y después ve a un leopardo. Y después una bestia terrible y espantosa. Y aquí viene presentando los mismos mensajes desde un orden diferente. Comienza primero con el leopardo, aunque habla de la bestia como tal, la muestra como un leopardo con patas de oso y con boca de león. ¿Y qué significa esto?
que viene con las mismas tendencias del pasado. Es la misma secuencia de estructura tomando las mismas decisiones en contra de Dios y de su pueblo. Porque tuvo una lucha entre el bien y el mal. Y según lo que nosotros estudiamos en Daniel, el leopardo representa a Grecia o al reino helenístico de Grecia. Según lo que estudiamos también, el oso representa a los medos y a los persas y el león representa a Babilonia. O sea, viene con toda esa estructura completa. Viene con todas esas ideologías. Y Babilonia promueve la idolatría. Los persas promulgan edictos irrevocables. Su estructura, la estructura de esta bestia es griega, filosofía griega. El fundamento, las patas, donde está la estabilidad de la bestia, es presentar un fundamento que no permite cambios. O sea, jamás va a cambiar, va a ser la misma. Porque los persas, cuando emitían un decreto, no lo revocaban. Es decir, esto se dijo así y así se queda. Edictos irrevocables. Lo que esta bestia pronuncia, así sea mentira, así sea falsedad, así sea engaño, así sea algo que le esté haciendo daño a la propia sociedad en general, no va a cambiar su manera de ser, porque es firme en la toma de sus decisiones, así sus decisiones sean erradas. Y habla con arrogancia, habla como un león, con una autoridad, porque el mismo diablo le está dando la autoridad. Versículo número 3. En sus cabezas había una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Llegó un momento en la historia, en los periodos históricos, llegó un momento en que recibió un toque mortal en una de sus cabezas. Que por cierto, cuando tú ves las 7 cabezas, te das cuenta que son las mismas 7 cabezas de Daniel 7. Porque si tú agarras, por ejemplo, la cabeza de león, la cabeza de oso, son 2 cabezas, pero el leopardo tiene 4 cabezas. 4 y 2 son 6. Y después salió una bestia terrible y espantosa en Daniel 7, indescriptible, sería la 7ª cabeza. O sea, es lo mismo, es como si Dios le estuviera repitiendo a Juan, mira, lo que está sucediendo o lo que va a suceder con un pueblo perseguido por el diablo es que se va a utilizar las mismas estructuras del pasado, las mismas enseñanzas del pasado, las mismas ideologías que van en contra de la voluntad divina para atacar al pueblo de Dios. Y la bestia recibe una herida mortal. En un momento de la historia, recibió un golpe tan certero que estuvo a punto de morir. Pero no murió. Y al ver esta herida mortal, la tierra se maravilló, se sorprendió de que un poder tan grande recibiera una herida. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y aún así, con toda y su herida, hubo gente que no dejó de seguirla. O sea, que tiene seguidores. Tiene súbditos. Y tanto es así, tanto es la cantidad de gente que ha seguido a la bestia a lo largo de la historia, que adoraron al dragón. Imagínate, adoraron al mismo diablo. O sea, quienes son seguidores de este animal o de este sistema, quienes son seguidores, quienes los defienden, están adorando directamente al diablo. Y esto debe captar nuestra atención. ¿Cómo es posible que haya personas en el mundo que estén adorando directamente al diablo? Pero lo hay. Y el diablo le dio la autoridad a esta bestia y adoraron a la bestia. Defienden a la bestia. Aún en medio de su herida, están con ella. Y la gente exclama, en el mundo entero, exclama quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella. También se le dio una boca, aunque ya la tenía, boca de león, pero como que se le permite hablar a este animal. Y hablaba grandes cosas y blasfemia. Grandes cosas quiere decir que sus vulgaridades eran tan grandes que no mide sus palabras. Y todo lo que dice es en ofensa a Dios. Todo lo que dice, todo lo que expresa es en ofensa a Dios a pesar de que está herida. Y se le dio autoridad o se le permitió tener autoridad durante un periodo de 42 meses. Y no es la primera vez, mis hermanos, que esta expresión de tiempo o esta presentación del tiempo se ve en el libro de Apocalipsis. 42 meses. Ya lo habíamos visto en Apocalipsis 11,
con la muerte de los dos testigos durante 3 días y medio, o 1260 días, o 42 meses, que representan dentro de la profecía 1260 años. Para los que quizás les confunda un poco esto acerca de la medición del tiempo, en las visiones proféticas, cuando se habla de un día profético, estamos hablando de un año literal, día por año, utilizando el esquema de Ezequiel. Día por año te lo he dado, como le dijo Dios a Ezequiel. Un día representa en la profecía un año literal. Los años en el calendario antiguo, no este que tenemos ahorita, que se llama calendario gregoriano. En el calendario antiguo, un año son 360 días, no 365, sino 360. Entonces, estamos hablando de cuando hablamos de 1260 días, estamos hablando de 3 años y medio, ¿okay? O 42 meses. 42 meses. Entonces, la bestia tendría autoridad durante ese periodo de 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. O sea, todo lo que hace es en blasfemia contra Dios. Entonces, fíjate, tiene autoridad sobre el mundo, sobre las naciones, porque toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, lo que nos indica en el versículo 3 que es un poder político. Así mismo es, tiene un poder político, tiene una influencia política. Pero el hecho de que la adoren indica que también es un poder religioso. O sea, es un poder, es un sistema que está mezclado entre política y religión. Es un sistema que ha ejercido autoridad durante un periodo de 42 meses proféticos, o sea, 1260 años, que es el mismo tiempo donde la mujer fue sustentada en el desierto. Abre su boca en blasfemia contra Dios, tras que es un poder religioso que dice representar a Dios, que en realidad no lo representa, sino que representa al diablo. Todo lo que dice es en contra de Dios, todo lo que dice es en contra de Dios, para blasfemar su nombre, todo, absolutamente todo. Blasfema el nombre de Dios, blasfema el tabernáculo de Dios y blasfema de los que moran en el cielo. Y eso incluye a el remanente que está aquí en la tierra, que aunque está aquí en la tierra, su ciudadanía está en la patria celestial. Y se va a encargar de perseguirlo. Y se le permitió hacer guerra contra estos santos. Contra quienes estuvieron aquí o están aquí en la tierra, adorando a Dios, guardando sus mandamientos, porque la ira del dragón es contra los que guardan los mandamientos de Dios. Hace guerra contra los santos y, según lo que dice el versículo, logra vencerlos. O asumió la bestia vencer a los santos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Su influencia es mundial, mundial. Es un poder que tiene influencia mundial, es un poder político, es un poder religioso y es un poder que en su religiosidad habla en contra de Dios. Y uno se pregunta, a lo largo de la historia, ¿ese poder existió? ¿Ha existido? ¿Cuál es? ¿Sigue existiendo el día de hoy? Dice el versículo número 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Por sorprendente que parezca, todos los moradores de la tierra adoraron a esta bestia. Pero esos moradores de la tierra que adoraron a esta bestia tienen una característica. Y es que sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, aunque sean religiosos. No han aceptado por fe el sacrificio de Cristo. Porque dice, no está en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No han aceptado la obra de redención. No le prestan atención a las enseñanzas de lo que escrito está en la Biblia. Por ende, no guardan sus mandamientos y hacen todo lo que la bestia le enseña. Lo que la bestia enseña, si la bestia dice esto es, la gente lo acepta. Pero si la Biblia dice algo, no. La bestia nos está enseñando así. Así me enseñó mi abuelo, así me enseñó mi madre, porque la bestia nos ha enseñado de esa manera. Entonces, esta es una forma de describir a un poder tan espantoso, tan horrible, que debería más bien darnos miedo a este animal e irnos a proteger en los brazos del Señor Jesús, porque este animal está haciendo daño y ha venido haciendo daño. Y aunque ha sufrido una herida, sigue haciendo daño.
Y dice el versículo 9, dice, si alguno tiene oído, oiga, si alguno tiene entendimiento, comprenda, hermanos, comprenda esta realidad. Comprenda esta realidad. Si alguno va en cautividad, si alguno lleva en cautividad, si alguno hace algo malo, pues déjame decir que eso se le va a revertir porque a cautividad va. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia, la resistencia, el aguante, el jupomoné. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Resistir los ataques de esta bestia. Hija, engendro del diablo. Y aquí se termina esta descripción de la primera bestia. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál es la bestia? ¿Qué representa la bestia? Pues según lo que hemos venido estudiando, el único poder en la historia que reinó o que ejerció una autoridad política y religiosa durante un periodo de 1260 años, que serían 42 meses proféticos, es el poder papal. No hay otro. ¿O usted conoce otro, mi querido hermano y hermana? No hay otro. Y si estamos llevando la secuencia histórica y si estamos tomando en cuenta lo que estudiamos en las 7 iglesias, en los 7 sellos y en las 7 trompetas, este poder político religioso no es otro que el papado, que tiene millones de seguidores, que se identifican con este papado, con este sistema, que tiene representantes en toda la tierra, y que a lo largo de la historia persiguió a quienes querían hacer la voluntad del Señor, incluso en nombre de la religión. Y que tiene una estructura filosófica basada en las enseñanzas griegas. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los promotores de la inmortalidad del alma? ¿Quiénes son los que dicen que cuando las personas mueren se van directamente al cielo o se van al infierno o incluso se van a un lugar de tormento, un purgatorio, para después sacarlos de allí a través de las actitudes que tengan las personas vivas? ¿Quiénes son los que promueven eso? El papado. Y no cambia, porque desde el principio es la misma enseñanza. No cambia, y por más que se muestran las evidencias bíblicas, no cambian. Siguen siendo los mismos arrogantes. Tienen dogmas. La inmortalidad del alma es un dogma que lamentablemente las iglesias protestantes han venido adoptando también. Han sido perseguidores, dejaron de ser la iglesia perseguida para convertirse dentro del poder político como una iglesia perseguidora. Y si alguno lleva en cautividad, a cautividad va. Cuando cae el Imperio Romano, asume el Papa un poder político. Y llaman al Vaticano, lo llaman la Santa Sede, como que si fuera la sede universal. La Santa Sede, donde se toman las decisiones. Entonces, hermanos, no es hablar mal del catolicismo o de la estructura, ni de los bueno, de la estructura sí, pero no de los feligreses. Los feligreses están simplemente siguiendo lo que le están enseñando. Pero la propia estructura del papado está siendo representada por esta bestia. Pisotean los mandamientos de Dios, veneran imágenes, creen en el purgatorio. Persiguieron a los protestantes a lo largo de la historia. ¿Quién puede negar la Inquisición? Son arrogantes, se burlan de Dios, se engañan a ellos mismos y hacen cualquier clase de aberraciones en el nombre de la fe. Y tienen autoridad política porque se meten en todos los problemas políticos que hay, se meten. No es hablar mal, es decir la verdad. Entonces quiere decir que cualquier persona que pertenezca al catolicismo está siguiendo las pretensiones de la bestia. Bueno, el Señor le está haciendo un llamado. Está haciendo un llamado a cambiar. Porque es que nada más con la veneración de las imágenes, nada más con el pisoteo de los mandamientos. Hermano, eso es una blasfemia, es una grosería, se está ofendiendo a Dios. Entonces fíjate que las personas se ofenden tanto por hablar del sistema, pero no se ofenden tanto cuando se habla mal de Dios. No se ofenden tanto. Se ofenden más cuando hablan del propio sistema como estructura. Cuando se dice catolicismo, se ofenden, se rasgan. Es que ustedes los protestantes lo que les gusta es criticar. Pero no es criticar, hermano, es que Dios está siendo ofendido. La cuestión es que algunos protestantes también han caído en lo mismo.
Defendemos más estructura que el mismo nombre de Dios. Y, hermanos, el Señor muestra que esto tuvo su momento histórico. En 1798, la Francia revolucionaria le quitó el poder al papado. Ahorita, en este momento, aunque tiene una autoridad religiosa y tiene millones de seguidores, no tiene el poder político que tenía en su momento histórico. No lo tiene. Entonces, como no tiene ese poder político que tuvo en su momento, necesita el apoyo de otro sistema. Porque tiene una herida mortal, entonces necesita sanar su herida. Satanás le da su propia autoridad, le da su propio trono, pero debido a la Francia revolucionaria del siglo XVIII, el papado pierde poder político. Quiere volver a tenerlo, pero no lo tiene. Entonces necesita el apoyo de otro sistema que lo ayude a recuperar ese poder. Y aquí viene lo más peligroso de todo lo que ha venido sucediendo en la historia. Y es que apareció un poder que también es religioso y que está ayudando a que la herida mortal de la bestia se sane. Y vamos a ver cuál es ese poder. Dice el versículo número 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Fíjate que aquí está lo más peligroso. Porque si la primera bestia es terrible y espantosa, horrible, porque tiene cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, blasfema directamente, o sea, lo que dice no lo oculta, lo dice con orgullo, blasfema el nombre de Dios. Y aún así tiene millones de seguidores, porque la tierra se maravilla en pos de la bestia. Debido a la herida mortal, surge otro poder que sale de la tierra. Y tiene una apariencia de cristiandad, pero una apariencia tan sutil, tan creíble, que cuando Juan la ve dice, tenía cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero es Cristo. O sea, aparenta cristiandad. Y es mucho más peligrosa porque, a diferencia de la otra, que es horrible, esta es muy carismática. Esta es muy se da a querer. Se da a querer por su apariencia, por su manera de ser. Pero cuando habla, cuando se expresa, cuando dice lo que tiene que decir, aunque su apariencia es llena de cristiandad, porque tiene cuernos semejantes a los de un cordero, entonces habla como el diablo, porque habla como dragón. ¿Te das cuenta que es más peligrosa? Porque la otra sí es arrogante y dice, yo soy así, y así me quieren, y así me siguen, y así se maravillan de mí. Y no oculto las blasfemias, las digo con todo orgullo y la gente aún así me sigue. Pero esta no. Esta es más de apariencia. Esta es más cristiana. Pero cuando habla, mira, no puede ocultar lo que realmente es. Vive de las apariencias. Y al ser de tanta o aparentar tanta cristiandad, engaña a mucha gente. Habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, están los 2 poderes en público. Están los 2 poderes en público. Y ejerce toda la autoridad. Hace lo mismo que hace la primera bestia. Hace lo mismo. Aunque parezcan tan diferentes, hace lo mismo. Y lo hace en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia con las actitudes que tiene. Hace que todos adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace guerra. También hace grandes señales. Hace grandes señales. De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, fíjate que su apariencia de cristiandad es tan grande que ejerce un poder semejante al de los profetas. Porque si hubo un profeta que con la ayuda de Dios hizo descender fuego del cielo, es Elías. O fue Elías. En el Monte Carmelo. Cuando estaba aquella lucha por ver quién respondía, si Jehová o Baal. Entonces, aquí vemos que esta primera bestia hace milagros, hace grandes señales,
hace cosas sorprendentes, llama la atención de las personas. Hace descender fuego del cielo, imagínate. Y engaña, claro, porque la gente es sensacionalista y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y manda a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, si en el capítulo 12 tenemos un dragón, que es Satanás, si tenemos una bestia que representa el poder papal, con toda su arrogancia, esta segunda bestia que sale de la tierra, ¿a quién representa? Que de paso hace una imagen de la bestia. Mira, adoren a la bestia. No directamente, pero adoren a la bestia. Hay una imagen de la bestia que tiene la herida mortal, pero está viva todavía. O sea que las enseñanzas que presenta esta segunda bestia va a inclinar a las personas indirectamente a adorar a la bestia. Por eso le hace una imagen, algo que sea parecido, aunque no sea, dice, mira, es una imagen nada más. Dice el versículo número 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y dice el versículo número, este versículo 15 nos dice que aquí ya no habrá libertad. O adoras o mueres. Y hacía que todos son todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos, se les impusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Y ninguno podría comprar ni vender, a menos que tuvieran la marca en la mano derecha o en la frente, que tuviera la marca o el nombre de la bestia, que se identifiquen con la bestia, o el número de su nombre. Y termina este capítulo diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, el que tenga comprensión de todo lo que hemos venido estudiando y que se haya dado cuenta todo lo que ha sucedido en la historia, cuente el número de la bestia. Es número de hombre, número humano, o sea, se puede entender desde la perspectiva humana perfectamente. Y el número es 666. Mucho se ha dicho de esto. Para poder llegar a entender qué es el 666, tenemos que dilucidar primero quién es la bestia que surge de la tierra o a quién representa. Porque si ya sabemos que el dragón es Satanás y la primera bestia que surge del agua representa el papado, porque no hay otro poder en el mundo que tenga las características como la tiene el papado, al menos que ustedes conozcan otro poder, pero históricamente llevando la secuencia, no hay otro que cuadre tanto con el papado. Entonces la segunda bestia debe captar un poco más nuestra atención, porque puede ser que nosotros estemos siguiendo las pretensiones de la segunda bestia sin darnos cuenta. Así que vamos a ver de nuevo las características, ¿ok? Nos vamos al versículo 11. Sabemos que aparenta ser cristiana porque tiene cuernos como cordero. Y sabemos que habla como dragón. ¿Y cómo sabemos si realmente está hablando como dragón? A ver, según lo que acabamos de leer, o lo que leíamos en el principio, en el capítulo 12, el dragón se aira contra quiénes. A ver, ¿contra quiénes se aira el dragón? Eso es lo primero que tenemos que captar allí. El dragón se aira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la primera bestia que habla como dragón va a hablar en contra de los mandamientos de Dios y de quienes guardan los mandamientos de Dios. Es un sistema religioso, también es político, pero más religioso, porque incita a adorar a la primera bestia. O sea, tiene influencia religiosa. Entonces, aquí ha habido varias interpretaciones con respecto a esta bestia. Si es un poder político, después del surgimiento o después de la herida mortal, si es un poder político después de la herida mortal, el poder que más influencia política ha tenido o ha trascendido en el tiempo después de que el papado pierde el poder es el poder político de los Estados Unidos, que nació como un país totalmente protestante. Pero los Estados Unidos como nación ha sido muy tolerante en la actualidad con todas las denominaciones. Es muy tolerante, un país que dice ser el país de la libertad. Llámese así, país de la libertad. Pero este país de la libertad,
que tiene una apariencia, digamos así, de una cristiandad que tolera a todo el mundo, también tiene su arrogancia como nación. Pero más que verlo como un poder político o señalar a los Estados Unidos, en los Estados Unidos surgió la mayoría de los movimientos protestantes que tenemos el día de hoy. Más que verlo como nación, más que verlo como país, verlo como el lugar donde surgieron la mayoría de nuestras denominaciones, entre los cuales están los pentecostales, entre los cuales están los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y muchas otras denominaciones más. Por mencionar estas 4 que son las más relevantes, surgidas a partir del siglo XVIII-XIX. Y en su mayoría, pentecostalismo. En su mayoría. Que en algunas ocasiones pertenecen a un sistema organizacional y en otras ocasiones son independientes. Pero las enseñanzas tienden a ser las mismas, que son las mismas que se han venido enseñando desde el papado. La inmortalidad del alma, la existencia de un infierno donde las personas se van a quemar por toda la eternidad y, por supuesto, el pisoteo de los mandamientos de Dios, porque se enseña que los mandamientos de Dios están abolidos y la mayoría de estas iglesias ya mencionadas lo están haciendo de esa manera. Entonces, no es tanto Estados Unidos como nación, sino Estados Unidos como aquel precursor de una libertad religiosa que en realidad prácticamente se ha vuelto en una prostitución religiosa. Que de hecho la imagen de una prostituta se ve en el capítulo 17. Hemos caído en una prostitución religiosa porque somos incapaces de sentarnos a estudiar la Biblia de tal manera que si es necesario cambiar nuestras posturas religiosas, las cambiamos con el deseo de hacer la voluntad del Señor, pero no lo hacemos. Entonces, tenemos una apariencia de cristiandad, de obediencia a Dios, pero cuando hablamos como el dragón, diciendo, no, es que los mandamientos están abolidos. Y el castigo eterno te vas a quemar por toda la eternidad. ¿Y quién es el más interesado en que las personas crean eso? Hay 2 puntos en controversia muy grandes, que son la inmortalidad del alma y la desobediencia a los mandamientos de Dios. Esos son 2 puntos grandes, principalmente lo que tiene que ver con el tiempo, con el sábado. Esos son 2 puntos grandes que tú te das cuenta en los capítulos anteriores que hemos venido estudiando. Esos son los 2 puntos que a muchos de nosotros como protestantes nos molesta. Nos molesta, pero que nos molesta de una manera tan terrible que somos capaces de decir cualquier cosa para defender esos 2 puntos, que el infierno es real y que el sábado está abolido. Estamos hablando como el diablo, hermanos. Decir que el infierno es real y que el sábado está abolido es hablar como el dragón teniendo apariencia de cordero. Y eso ¿quién lo ha promovido? El protestantismo. Que yo pudiera llamar, y que muchos autores de comentarios apocalípticos llaman, protestantismo apóstata. Así que esa bestia es el protestantismo apóstata, porque si uno representa al papado, el otro representa a los protestantes apóstatas. Y estos protestantes apóstatas hacen descender fuego del cielo, o sea, promueven las obras milagrosas, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, porque siguen todas las pretensiones. En lugar de observar el Shabbat bíblico, tranquilamente se reúnen sus domingos allí, como los católicos, igualito, no hay diferencia. Quizás los protestantes son un poco más efervescentes al momento de adorar, pero se nos ha metido una adoración en las iglesias que son una blasfemia. Hace grandes señales, promueven las obras milagrosas, como si fueran realmente profetas de Dios, que de hecho promueven un supuesto don profético, pero un don profético que no está fundamentado en la Biblia. Dicen, no, que tuve sueños, que el Señor me reveló por aquí y por allá. Claro, no te reveló la obediencia, esa sí no te la reveló, te reveló muchas otras cosas, pero eso no te lo reveló. Engaña, por supuesto. ¿Cuántas personas hoy no están dentro de estos sistemas protestantes? Hermanos, nosotros hemos venido estudiando la Biblia y hemos venido aprendiendo grandes cosas. Nuestros ojos se han abierto
Y yo te he dicho a ti y te lo confirmo. A mí me da igual dónde tú te reúnas, con qué personas te reúnas, siempre y cuando estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Aquí yo no estoy promoviendo ninguna denominación. El hecho de que yo pertenezca a una iglesia en específico, claro, yo soy adventista, porque mi más grande anhelo es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Pero si algo he aprendido yo, que dentro del adventismo hay personas que están castradas. Castrados. El hecho de que yo sea adventista no quiere decir que yo aplauda todo lo que haga el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema también está castrado. Pero el hecho de que el sistema esté castrado no quiere decir que yo deba estar castrado. Y cuando hablamos de castración hablamos de improductividad espiritual. Porque nos hemos concentrado más en algunas cosas que en lo principal del asunto, que es ver a Cristo venir en la nube de los cielos y prepararnos para ese encuentro. Y mantener la fidelidad. Entonces, así como hay adventistas castrados, hay pentecostales castrados. Y hay bautistas castrados y hay testigos de Jehová castrados, castradísimos. Y católicos que los castraron desde el día que nacieron. Pero la buena noticia es que, a diferencia de los animales que ya no pueden ser productivos, nosotros podemos cambiar nuestra naturaleza y dejar de ser castrados para volver a producir. Dios puede hacer un milagro de transformación, podemos cambiar, nuestro caso no está perdido. Para ti y para mí aún hay esperanza. Si en tu iglesia se está promoviendo la desobediencia abierta a los mandamientos de Dios, específicamente el cuarto mandamiento, hermano, tú puedes hacer la diferencia. El Señor te puede transformar, te puede cambiar. Tú hoy puedes ser un instrumento de Dios y ayudar a tus hermanos a salir de esa castración. Y anhelar lo principal, ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Pero volviendo a esta bestia, dice que la bestia hace una imagen y la gente se preguntará, bueno, si la bestia que sale del agua es el papado, si la bestia que surge de la tierra es el protestantismo apóstata, ¿quién es la imagen de la bestia? Pues fíjate que la imagen de la bestia es muy curiosa, porque la imagen de la bestia representa a la bestia promovida por el protestantismo apóstata y hace que todos los moradores de la tierra la adoren. ¿Okay? Ahí dice, mira, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué es lo que pasa? Que la imagen de la bestia sí representa un poder político directo. Representa un poder político directo. Y si estamos hablando de los Estados Unidos y el surgimiento de los protestantes apóstatas, vemos que el protestantismo se ha metido tanto en la política, le interesa tanto la política que quiere asumir poderes políticos, y los políticos hoy se valen de las religiones para promover sus ideologías. Y hay un solo sistema en el mundo entero, que cumple con estas características de tener influencia política y que a la vez también promueve las religiones. ¿Okay? Y ese sistema político no es otro que las Naciones Unidas. Están todos allí unidos. Ahí tú puedes ver a musulmanes, puedes ver a católicos, puedes ver a protestantes, puedes ver a budistas, puedes ver a hinduistas, ahí todos allí. Todos con un fin en común, que es la política y supuestamente el orden mundial. ¿Okay? Entonces, las Naciones Unidas como sistema político promovido por la misma religión, tanto católicos como protestantes, budistas, hinduistas y todas las religiones que puedan existir, incluso hasta los ateos, tienen el control y la toma de decisiones de todo lo que pasa en el mundo. Entonces, claro, esta imagen de la bestia, en cierto sentido, siempre va a apuntar a su precursora, que es la bestia, que es el poder papal. Que se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la bestia o la imagen hable y haga matar a todo el que no la adore. O sea, todo aquel que no obedezca, como en la pandemia, que todo el mundo encerrado, porque sí. Hay que encerrar porque la OMS dijo hay que todo el mundo encerrado, todo el mundo obedecer. Iglesias cerradas. Vayan a reúnanse, sí, reúnanse, pero tú sabes, 2 metros de distancia, no, porque tú sabes, la salud pública. Yo entiendo lo de la salud pública, pero yo considero
que somos más prestos para obedecer los poderes humanos que la autoridad divina. Entonces, todo el que no haga lo que ellos digan porque son el poder político, entonces hay que matar al que no obedezca. Y hacía que todos, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, todo el mundo, se le pusiese una identificación. No es el sello de Dios, es la marca de la bestia. Y la marca de la bestia va en dos lugares específicos. Dos lugares específicos. Número uno, la frente, que es el asiento de la conciencia, donde se toman las decisiones, donde están las convicciones, y en la mano derecha, que es la mano del trato, de los pactos, de los compromisos o de la conveniencia. Entonces, la marca de la bestia no es un chip que le van a implantar a uno en la mente ni en la mano. Porque yo creo que nadie sería tan tonto para colocarse un chip sabiendo de que puede ser algo que le haga daño. ¿Sí? Aunque hay gente que sí está dispuesta a ponerse un chip en la frente y en la mano, pero los siervos de Dios no van a decir, no, pues yo no voy a poner eso allí. Pero ¿qué resulta? Que la estrategia de Satanás no es implantar un chip. La estrategia de Satanás es convencer a las personas de que los mandamientos están abolidos. Y entonces hay personas que están convencidas de eso, incluso como religiosos, que están convencidos de que no, que eso está abolido. Porque es que la ira de Satanás es contra los que guardan los mandamientos de Dios. No olvidemos eso. Por eso presentamos Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 12:17. El arca del pacto dentro del arca de los mandamientos, y Satanás se ira contra los que guardan los mandamientos. Y en los mandamientos reflejan el carácter de Dios, porque en los mandamientos está el sello de Dios. O sea, todo aquel que se identifica con Dios guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. Pero en este caso, Satanás va a convencer, y las personas quedarán tan convencidas, y yo estoy seguro que hay personas que llegan a este canal que están convencidas que los mandamientos de Dios están abolidos. Están convencidísimos. Y por más que les diga, que les presente, que les muestre las evidencias, no falta uno que saque un versículo de Pablo. No, es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ve? Pero por otro lado está la conveniencia. Yo no estoy diciendo que no estamos bajo la gracia, lo que estoy diciendo es que agarran y malinterpretan los textos de Pablo. Cuando Pablo dice que la ley es buena, el mandamiento santo, justo y bueno. Por otro lado está la conveniencia. Sí, yo sé que los mandamientos de Dios están vigentes. Sí, yo sé que Dios exige obediencia, pero no me conviene. Porque el día en que más hago mis ventas es los sábados, porque si no voy el sábado a trabajar me botan del trabajo. ¿Cómo se llama eso? Conveniencia, no importa, yo adoro a Dios mañana, Dios entiende. El bendito cuento del Dios entiende. Dios entendió que Adán comió del fruto prohibido porque la mujer comió primero y Adán dijo, bueno, voy a comer porque voy a perder a mi mujer. Dios entendió perfectamente eso, pero Dios exige obediencia. O Dios no exige obediencia. Y tanta obediencia exigió Dios y tanto respeto se merece nuestro Señor que expulsa a Adán del Edén, pero le da una esperanza de renovación. Y esa esperanza nos la está dando a nosotros. Dios sabe que hay problemas económicos en tu casa. Dios sabe que hay problemas de muchas índoles. Pero así como Dios sustentó a Israel en el desierto, así también nos va a sustentar a nosotros. Los poderes políticos y religiosos buscan su propia conveniencia y que nosotros estemos inclinados también a una conveniencia humana. Fíjate, conveniencia humana, por convicción, por conveniencia. Hay personas que desobedecen los mandamientos de Dios porque se creen realmente que esos mandamientos están abolidos, que no son necesarios, que eso era solamente para los judíos. Y hay personas que tienen esa duda, pero ceden ante la conveniencia porque tienen miedo de perder el trabajo, miedo de no tener un pan mañana para comer, porque el miserable sueldo que les dan los mantiene vivos. Entonces confían más en los poderes políticos, confían más en los poderes humanos, confían más en el billete, que sí es necesario, pero no es el centro de la vida. Y entonces preferimos desobedecer a Dios o adorar a Dios a nuestra manera, con tal de no perder esa supuesta estabilidad. Si los israelitas se hubiesen puesto a pensar que iban a estar en un desierto y que no iban a tener alimentos, no hubiesen salido de Egipto. Pero cuando salieron con la esperanza de que el Señor los sustentaba. Ahora, que muchos de ellos empezaron a hablar en contra de Dios porque creían que se iban a morir de hambre, también es verdad. También hay mucha gente
que hoy se queja porque piensa que Dios los va a abandonar. Pero yo tengo una creencia personal, ¿ok? Esa es mi creencia personal, yo la voy a compartir con ustedes. Yo tengo 43 años de edad. Yo quedé solo, huérfano, desde los 15 años. Mamá murió cuando yo era un niño. Yo veo a mi hijo ahorita, adolescente, 16, y digo, bueno, a esa edad ya estaba yo solo y no tuve un papá que me ayudara, que me cuidara, que me instruyera. Sí hubo personas que me ayudaron, personas religiosas, cristianas. Y yo sentía que Dios me sustentaba. Y si Dios me sustentó cuando no tenía un papá, no tenía una mamá, y hoy con 43 años puedo decir que Dios no me ha abandonado, si no me ha abandonado a esta edad, tampoco me va a abandonar el día de mañana. Tampoco me va a abandonar el día de mañana. Si Dios me ha sustentado durante todos estos años, me va a sustentar mañana. Y yo estoy convencido de eso. Y no quiere decir que yo tenga que cruzarme de brazos a esperar que el pan caiga del cielo. Yo tengo que salir a trabajar todos los días. Pero he entendido que el Señor también quiere que disfrute de las bendiciones que Él me ha dado descansando el séptimo día de la semana, y yo he visto las bendiciones del Señor. Pero hay gente que no le conviene. Entonces, cuando tú aceptas que los mandamientos de Dios están abolidos, estás recibiendo la marca de la bestia en la frente. Porque ya aceptaste. Y por más que te lo expliquen, no lo vas a entender. Pero cuando tú sabes que hay que obedecer los mandamientos, pero dudas, tiemblas ante las circunstancias sociales, porque la economía cada vez nos aprieta más, porque todas las cosas suben todos los días y porque el sueldo sigue siendo el mismo. Entonces, cedes ante las inclinaciones sociales, violas abiertamente el cuarto mandamiento, justificando que otros también lo hacen. Entonces estás recibiendo la marca de la bestia en la mano derecha por conveniencia. No es un chip, es convicción y conveniencia. Y claro, cuando te ponen esta presión de que no puedes comprar ni vender, porque tus negocios se van a perder a causa de ser obediente a Dios, entonces las personas ceden. Es decir, si tú no puedes comprar ni vender, a menos que tengas la marca de la bestia, que es la identificación con la bestia, el nombre de la bestia y el número de su nombre, 3 cosas. Y mucha gente se concentra en esto y dice, ¿qué significa esto? La marca de la bestia y la identificación con el diablo. O desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Ven? El nombre de la bestia es no solamente desobedecer los mandamientos de Dios, sino sentirnos orgullosos de eso y identificarnos tanto con los poderes políticos y religiosos, llámese católico o protestante. No, yo estoy orgulloso de esto. Orgulloso de esto. Es recibir el nombre de la bestia. Por eso es que yo le decía a ustedes, yo en realidad, yo me siento independiente. Aunque asisto en iglesia X, pero yo no soy ciego a los errores que cometen mis dirigentes religiosos. Pero hay gente que se ciega. No, lo que diga el pastor, no lo que diga el sacerdote. Se ciega. Como si ellos no fueran seres humanos también, que se equivocan. Y el número de su nombre, que esto quizás es lo que más le llama la atención a las personas. Y con esto quiero terminar. Porque el último versículo, el 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia. Cuéntelo, hermano. Hablábamos de números al principio. Los números, al igual que las letras, son símbolos que se utilizan para transmitir o expresar no solo cantidades, sino también cualidades. Pero fíjate que el número 3 es deidad y Satanás se burla de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aparece el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es el diablo, la bestia que surge del agua, que es el papado, y la bestia que surge de la tierra, que es el protestantismo, donde estamos nosotros metidos, en el protestantismo. Pero que no estemos en el apóstata, que estemos en el fiel. Y aparece entonces el otro número, que sería el 6, que es la imperfección. Entonces, si el número 3 habla de una deidad y el número 6 habla de imperfección, lo que nosotros vemos en el último versículo de este capítulo 13 es el número 6 3 veces. Hay quienes han dicho, ¿no?, que como estamos hablando de que la bestia representa el papado, hay quienes han dicho que en la mitra del papa, cosa que yo hasta el día de hoy no he corroborado, pero no creo que sea así. Hay quienes han dicho que aparece el nombre Vicarius Filii Dei, y entonces las letras romanas, como las letras tienen... las letras romanas también tienen un significado numérico, que si la I es el 1, que si la B es el 5, que si la X es el 10, que si la C es el 100, entonces sacan ahí el Vicarius Filii Dei, que yo no sé si eso realmente es verdad, aparentemente no, o en algún momento llegó a ser verdad, pero ya no. Entonces sacan los números romanos y sale el número 666.
Bueno, que yo sepa, el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Okay? Lo único que se escribió en romano fue la Vulgata latina, en latín, ¿okay? En el idioma de Roma. Pero estamos hablando del Nuevo Testamento en griego y aparece el número 666, el 6 repetido 3 veces, que es muy parecido a lo que sucedía en Babilonia con la repetición del número 6, en la adoración de la estatua que Nabucodonosor construyó. Entonces, había 3 jóvenes hebreos que estuvieron dispuestos a no doblegarse ante la imagen que había puesto Nabucodonosor, so pena de muerte que lo iban a lanzar en el horno de fuego. Y el número 6 es repetitivo en Babilonia, que mostraba el orgullo de Babilonia. Nabucodonosor construyó una estatua que medía 60 codos de alto por 6 de ancho. 60 por 6, múltiplo de 6. Y había 6 instrumentos musicales. Entonces, esta repetición del número 6 lo que muestra es el egocentrismo. El egocentrismo, es decir, que todo sea para satisfacer mis gustos personales. El materialismo, que lo principal sean las posesiones, que yo tengo que tener las comodidades necesarias para vivir bien. Que no está mal tener comodidades, pero este 666 está hablando de que el centro de la vida soy yo y que lo más importante en mi vida son las posesiones materiales. Y ahí tenemos 2 6. El egocentrismo y el materialismo. Y el último 6 es lo secular, el placer. Que si tú te pones a dar cuenta, una de las cosas que se están promoviendo dentro de nuestras iglesias protestantes es el sentimiento. El sentimentalismo, que las personas lloren lo que sienten, el placer, sentir el placer. Y por otro lado, el papado promoviendo la degradación. Porque en las supuestas ferias religiosas que se hacen en los diferentes pueblos se promueven la borrachera y se promueven muchas cosas que yo no veo que los sacerdotes estén diciendo que están en contra de eso. Y no falta quien diga, no, el cura no promueve, pero tampoco se pone en contra. Yo no he visto un cura que le diga a un alcalde en un pueblo, mira, no vendan bebidas alcohólicas porque son las fiestas patronales. Egocentrismo, yo soy el centro de la vida. Materialismo, las cosas o las posesiones materiales es lo principal. Y el secularismo, hemos metido todo lo que tenga que ver con el placer dentro de las estructuras eclesiásticas. Y por eso el capítulo termina diciendo, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente, o sea, tiene que ver con lo que yo hago y con lo que a mí me gusta. Es número de hombre, identifica al ser humano, el placer humano, el bienestar humano, pero al punto de que es lo principal. O sea, que yo no estoy para servir, sino para ser servido, siempre lo mejor para mí. Si a ti te tocará que perder todo esto material por conservar la salvación, ¿lo dejarías? Y si lo material y el ego y los placeres tienden a ser lo principal en nuestro estilo de vida como creyente, entonces, mis queridos hermanos, estamos listos para recibir la marca de la bestia. Algunos por conveniencia y otros por convicción. Pero la buena noticia de todo esto, de este capítulo, la buena noticia es que siempre habrá un remanente fiel. Un remanente que esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Por eso en el próximo capítulo hablaremos de un grupo de personas, como lo fueron aquellos jóvenes hebreos en Babilonia, que están dispuestos a morir con tal de no negar su fe y son capaces de tenerlo todo por pérdida, con tal de vindicar el nombre de nuestro Señor. Y que si nos toca descansar, descansaremos con la bendita esperanza de la resurrección. El capítulo 14 hay un versículo, y no va a ser el mismo versículo que he leído siempre, 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio del Señor Jesús, sino que quiero mostrarles este. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Los siervos de Dios a lo largo de la historia murieron siendo fieles. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros ser fieles en medio de estos sistemas que se han propuesto a engañar a la humanidad, proyectando erróneamente el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque quizás necesitamos que el Espíritu Santo hoy transforme nuestros pensamientos y reforme nuestras acciones. Cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo en medio de estos engaños, nuestra fe se fortalece y podremos vivir con esperanza,
hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día, mis queridos hermanos, no te dejes engañar. Obedece a Dios sobre todas las cosas, donde quiera que estés, indiferentemente donde te estés reuniendo el día de hoy o con qué hermanos estés en este momento. Sé tú fiel, sé tu ejemplo y que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.